Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de las operaciones algebraicas con funciones y vamos a ver un ejemplo para entender un poco cómo funcionan eh, las operaciones algebraicas de las funciones y cómo se calculan sus dominios. ¿Ok? Entonces, bueno, si tenemos dos funciones, primero una f de un subconjunto de sub 1 definida allí y g definido en un conjunto de sub 2, entonces podemos definir unas funciones nuevas a partir de estas dos funciones, las cuales son las siguientes. Podemos definir la función suma como la función que va de un conjunto D en R, en el conjunto de los números reales, donde ese nuevo conjunto D será la intersección del conjunto de sub 1 con D sub 2. Recordemos que D sub 1 es el dominio de F, D sub 2 es el dominio de G, y además de esto, tenemos que f más g evaluada en x será entonces tener lo mismo que f de x, f evaluada en x más g evaluada en x. Observe que para poder evaluar a la función suma en x, la función f y g deben estar definidas en ese valor x. Entonces, bueno, por tal razón debemos definir el dominio como la intersección, es decir, los puntos en común para las dos funciones, donde ambas están definidas. Similarmente podemos definir la función resta, muy análogo o muy similar a la función suma. El dominio nuevamente va a ser la intersección del dominio de f con el dominio de g, y la función f menos g evaluada en x será f de x menos g de x, muy similar a la suma. También podemos definir el producto o la multiplicación de f con g, que nuevamente va a estar definida de un conjunto de, un subconjunto de los reales en los reales, donde también el dominio será la intersección de los dominios de f y de g, y además f por g será el producto de f por g evaluado en x, será el producto de f de x por g de x. Si nos damos cuenta, estas tres primeras operaciones son muy similares en cuanto al dominio se refiere, y, y luego pues dependerá de las operaciones algebraicas que haya que hacer para determinar las funciones evaluadas en el valor x. Ya depende de cada función y de qué operaciones algebraicas estén permitidas o se puedan hacer con ellas. Finalmente podemos definir el cociente f entre g o la división que va a estar nuevamente definida en un conjunto de no reales, donde este conjunto de ahora cambió un poco, porque si bien es la intersección de los dos dominios, debemos quitarle el conjunto de puntos de x, es decir, los x que pertenezcan a d sub 2, o sea, al dominio de g, tales que g se anule, es decir, que g sea cero. Pues eso, ¿por qué? Bueno, porque al definir f entre g evaluada en x, vamos a tener f de x entre g de x, y sabemos que al tener a g de x en el denominador, no puede ser cero, no es posible, no está definida en cero. Ahora entonces vamos a proceder a resolver un ejemplo para poder entender cómo funciona, cómo se trabaja con estas nuevas funciones. Para ello entonces vamos a ir acá. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dan la función f de x igual a x menos 3 y g de x igual a 5 menos x. Nos piden hallar los dominios de f más g, f menos g, f por g y f entre g. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a proceder con la solución. Entonces, primero, sean f de d sub 1, subconjunto de R en R, dada por f de x igual a la raíz de x menos 3. Luego, d sub 1, ¿cierto? Será el conjunto de los x en R, tales que ¿qué? Tales que x menos 3
sea mayor o igual que cero. ¿Sí? Esto es equivalente a tener que este es el conjunto de puntos de los x en R, tales que x es mayor o igual que 3. Es decir, pasamos el 3 al otro lado de la desigualdad y en realidad esto es lo mismo que tener el conjunto desde 3 hasta el más infinito. ¿Ok? Bien. Además, sea D sub 2, o más bien sea G, el conjunto de D sub 2, R en R, ¿cierto? Dada por G sub G de X, está definida como la función raíz de 5 menos X. Nuevamente, entonces, D sub 2 será el conjunto de los X en R, tal que 5 menos X debe ser mayor o igual que 0. ¿Por qué esto? Bueno, porque estamos trabajando con raíces cuadradas y todo lo que está dentro de la raíz siempre debe ser mayor o igual que 0, puesto que la raíz no está definida para valores negativos. Entonces debemos garantizar que los valores que se obtienen deben ser mayores o iguales que 0. Esto es equivalente a tener que los x en R, tales que x es menor o igual que 5. ¿Esto se debe a qué? Se debe al hecho de que observe que nosotros tenemos que inicialmente 5 menos x es mayor o igual que 0. Podemos proceder de dos maneras. Una opción es pasando el 5, pasaría con signo negativo. Si multiplicamos por menos 1, la x queda positiva, el signo mayor o igual cambia a menor o igual y el 5 quedaría positivo. Entonces, esto es lo mismo que tener el intervalo desde el menos infinito hasta 5. ¿Ok? Perdón, aquí debe ser abierto, ¿no? Desde el menos infinito hasta 5 cerrado. ¿Por qué cerrado aquí con un corchete? Porque el 5 lo estamos incluyendo en el dominio. Cuando no lo incluimos ponemos un paréntesis. ¿Ok? Entonces, bien, veamos que incluso podemos hacer una representación gráfica, ¿no? de estos conjuntos. Por ejemplo, si aquí está el 0, aquí estaría el 3. Los que son mayores o iguales que 3 son todos a partir del 3 hacia la derecha. Y similarmente, este de acá, si aquí está el 0, supongamos que por aquí está el 5. Los que son menores o iguales que el 5 y van hasta el menos infinito son los que están a su izquierda. Todos estos. ¿Ok? Esta representación gráfica nos sirve para lo siguiente. eh, para lo siguiente. Note que, entonces, bueno, vamos a pasar a una nueva página. Eh, Así, tenemos que de sub 1 es desde 3 hasta el más infinito y de sub 2 es desde el menos infinito. Esto es un paréntesis, parece un corchete, vamos a escribirlo bien. Desde el menos infinito hasta 5. Luego, observe que la intersección de D sub 1 con D sub 2, sabemos que eso va a ser D, va a ser la intersección del intervalo 3, más infinito interceptado con el intervalo desde el menos infinito hasta 5. Pero ¿cómo determinamos eso? Eso es fácil viendo su respectivo gráfico, ¿no? Recordemos que, digamos que aquí está el 3, aquí está el 5. Entonces, vamos a ver lo siguiente, miren. Tenemos desde el 3 hasta el más infinito, que eso corresponde a D sub 1, es todo esto. Todo eso que está en verde corresponde a D sub 1. Y todo lo que voy a pintar en azul, que es desde el 5 hacia atrás, corresponde a D sub 2. Todo esto es D sub 2. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Solamente nos interesa la intersección.
Entonces, la intersección es esto que queda aquí, esto que está aquí entre ellos dos. Este es D igual a D sub 1 interceptado con D sub 2, incluyéndolos a ambos, ¿ok? A todos estos valores que están aquí, o sea, todos estos, todos estos. Así entonces, tenemos, por tanto, tenemos que D es el conjunto 3,5. Esa es la intersección. Ahora entonces podemos proceder a calcular la parte A. A, f más g de x, ¿cierto? Será igual a tener raíz de x menos 3 más raíz de 5 menos x. Esto no podemos hacer más operaciones allí, entonces lo dejamos, queda así. No podemos hacer más nada con d igual a 3,5, que es el dominio de f más g. ¿Ok? Similarmente, f menos g va a ser similar, ¿no? Simplemente cambiando el signo, x menos 3 menos raíz de 5 menos x con d igual a 3,5 dominio de f menos g. Aquí vamos a trabajar un poco más, ¿no? Lo que les había dicho, lo que nos permitan hacer lo que nos permita hacer cada función. Entonces, como aquí tenemos un producto y nosotros podemos hacer ciertas operaciones con unas propiedades de las raíces, entonces miren que aquí sabemos que podemos multiplicar, ¿no? Podemos multiplicar las raíces, es decir, dejar una sola, como la raíz es la misma, dejamos una sola raíz y multiplicamos lo que está dentro, es decir, x menos 3 con 5 menos x. Podemos operar, ¿no? Podemos operar a ver qué nos da esto. Esto nos va a resultar, voy a hacerla acá abajo, raíz de, tenemos que hacer ley distributiva. Tenemos que hacer ley distributiva. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a ser x por 5, que me va a dar 5x. 5x. Luego x por menos, bueno, sigue un signo menos, me va a dar x al cuadrado. Luego, pues sí, este por este, ahora este por este, menos 3 por 5 me va a dar menos 15 y menos por menos da más que dar 3x. O sea que esto va a ser lo mismo que tener raíz de, si hacemos las operaciones, miren que tenemos 5x más 3x da 8x, entonces tenemos menos x cuadrado más 8x más 15. Más 15, no, menos 15. El signo del 15 es negativo, menos 15. Esa será entonces, esta sería la función multiplicación con dominio de entre 3 y 5. Dominio de f por g. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta que el dominio es la intersección, puesto que si no luego, si nosotros simplemente nos fijamos luego en la operación, resulta a veces ser complicado calcular el dominio o podemos llevar a errores. ¿Ok? Entonces siempre es importante que eh, calculemos, calculemos el dominio a través de la intersección. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, observemos además que nos falta determinar todavía la función división y que para la función división debemos hacer un procedimiento adicional. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a una nueva página. Eh, Observemos lo siguiente, ¿no? D, ¿no? Para
f entre g debemos ver, ¿qué? Debemos ver el conjunto de los x en d sub 2 tales que g de x se hace 0, igual a 0. Entonces, bien, sabemos que d sub 2 es el conjunto, recordemos que era el conjunto de los x en R, tales que x es menor o igual que 5, ¿cierto? Menor o igual que 5, que lo habíamos dicho que era lo mismo que tener menos infinito hasta 5. ¿Ok? Ahora observe lo siguiente. G de x es igual a la raíz de 5 menos x. Entonces note que si x es igual a 5, tenemos que g de 5 es igual a raíz de 5 menos 5 igual a raíz de 0 igual a 0. Entonces, así que el conjunto de los x en d sub 2 tal que g de x se hace 0 es igual a el singleto de 5. Si solamente el valor de 5 hace que esa expresión sea 0. Por lo tanto, D debe ser el conjunto D sub 1 interceptado con D sub 2, quitándole el conjunto de los x en D sub 2 tal que g de x se hace 0. En otras palabras, vamos a hacerlo acá. ¿Qué tenemos? Sabemos que en realidad lo que queremos hacer es, ya sabemos que la intersección da 3,5, ya la calculamos, pero le debemos quitar el 5, ¿sí? No debemos incluir, el 5 no puede estar incluido. Entonces, en realidad, lo que nos va a quedar es 3,5 abierto, ¿ok? Abierto, un intervalo semiabierto a la derecha, ¿sí? Le estamos quitando el 5. Así, entonces, f entre g evaluada en x será raíz de x menos 3 dividida entre 5 menos x, que pues aquí simplemente podemos escribirlo como x menos 3 entre 5 menos x con d igual al conjunto o al intervalo 3,5 abierto. Este es el dominio de f entre g. Entonces es como la diferencia que hay, ¿no? Que siempre hay que tener en consideración cuál es el conjunto que debemos quitarle a la intersección, ¿sí? Y que puede ser solamente un punto, pero también pueden ser varios puntos, ¿no? Un conjunto que puede tener varios puntos y eso nos lleva a que el dominio se defina de distintas maneras. Entonces, pero siempre hay que calcular primero la intersección. ¿Ok? Calculamos la intersección. También podríamos directamente quitarle el punto al conjunto de sus dos. Podemos quitar el punto al conjunto de sus dos, que nos hubiese quedado como el conjunto del menos infinito hasta 5 abierto. Y luego intersectar este conjunto, al intersectar este conjunto con D sub 1, también va a resultar lo mismo. Entonces, solo hay que tener un poco de cuidado allí. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos hacer las operaciones algebraicas entre funciones. Dependerá de cada función cómo nos quede el resultado y dependerá del dominio de cada función cómo resulte la intersección de los dominios. Entonces, en general siempre funciona de la misma manera. Hay que calcular cada dominio por separado y luego intersectar, ¿sí? Es como el procedimiento general. Obviamente, eh, pueden resultar más o menos difícil dependiendo de con qué tipo de función estemos trabajando. Pero en términos generales,
el procedimiento es el mismo. Calcular cada dominio por separado, hacer las intersecciones. Siempre resulta útil hacer el dibujo de los intervalos y representarlo en forma de intervalos. También es muy útil hacer la representación de los dominios en forma de intervalos. Eh, y para la división, siempre de no olvidar descartar el conjunto de puntos donde la función del denominador se hace cero. Ojo, no solamente podemos hacer f entre g, también podríamos haber hecho g entre f, por ejemplo. Sí, ya las combinaciones, las operaciones que queramos hacer, resultarán pues de lo que nos pida cada ejercicio. Pero no tiene que ser necesariamente f entre g, puede ser g entre f. Si hacemos g entre f, observe que nos va a cambiar el dominio claramente. Aunque la intersección de f entre g sea la misma, ¿sí? O sea, si lo definimos g entre f, la intersección sigue siendo la misma, pero el conjunto va a cambiar porque eh, luego el que va a estar en el denominador va a ser f. Por lo tanto, allí tenemos que quitar el punto donde se hace cero, que en este caso sería el 3. Entonces nos queda un poquito distinto, ¿no? Va a quedar, en vez de abierto en 5 va a quedar abierto en 3. Bueno, ya eso queda como ejercicio al que vea el video, pero se puede hacer también de esa manera, ¿no? Se pueden definir. No tienen que ser en ese orden en el que está allí. Eso es simplemente un ejemplo.